La tiene en la mano como testimonio de que usted es dirigido por el Espíritu Santo y por lo que dice que la palabra. Este libro negro con letras negras, aunque ahora viene de múltiples colores ahora la Biblia, pero permítame decirle que la iglesia tiene que volver al libro. Gloria al Señor Jesús. ¿Usted quiere triunfar? Vuelva al libro. ¿Usted quiere ver milagros? Vuelva al libro. ¿Usted quiere que Dios le hable? Vuelva al libro. ¿Usted quiere que Dios se le revele? Vuelva al libro. ¿Usted quiere que Dios le ministre, que Dios haga lo que tenga que hacer? Hay que volver al libro. Hay que sentarnos a escudriñarlo. Hay que sentarnos para estudiarlo, hay que sentarnos para leerlo, hay que sentarnos, hay que leerlo, hay que repasarlo, hay que hacer un estudio minucioso. El buen discípulo se deja discipular y mientras se va dejando discipular, va reafirmando y confirmando lo que se le dice, lo que se le enseña o lo que se le instruye. Usted no debe simplemente quedarse satisfecho por lo que le estoy diciendo acá en esta noche. Usted necesita tener evidencia y convicción personal de lo que le estoy hablando, por ejemplo, en esta noche, es palabra de Dios. Y usted deberá ser un buen lector, un buen oidor y un buen investigador de la palabra. Porque estamos en tiempo donde usted no puede estar diciendo amén a todo y a todo el mundo. Se lo llevó el diablo y le decía amén. Oiga primero. Y no declare al aire libre cualquier cosa. Escuche, analice, evalúe. Pero a veces en nuestra devoción estamos, gloria a Dios, amén, aleluya. Y Satanás me mató, amén, dicen los hermanos. No. Cuando usted dice amén, está diciendo así sea. Entonces hay que saber cuándo se expresa el amén. Usted debe tener convicción personal, evidencia bíblica y teológica. Ya no voy a volver a la diferencia entre lo que es teología, lo que es bíblico, porque ya lo vimos en martes, ¿verdad que sí? ¿Y ustedes lo entendieron bien? Para no tener que volver para allá otra vez. Y la importancia de entender que Dios quiere que tengamos una clara definición de la palabra, porque Dios te ha dado revelación, que además de la exposición de un maestro, usted tiene su exposición a la luz de lo que usted ha escudriñado, a lo que Dios le ha revelado. Porque así como Dios usa al maestro, o a quien Dios quiera usar, de igual manera Dios se te va a revelar a tu vida para darte testimonio. Esto es palabra de Dios. Porque mire, ya la Biblia nos ha orientado una y otra vez que vivimos en tiempos donde hay muchos falsos maestros, falsos profetas. Entonces, ¿cómo te identifica los falsos maestros y los falsos profetas? Por lo que enseñan. Y usted se dará de cuenta si sí o no recibe esas enseñanzas. Porque ya usted tiene conocimiento, tiene la gracia, tiene la unción. Les hablé de la importancia de esa unción, que os enseñará que todas las cosas. Esa unción te da una interpretación clara a la luz de la palabra, entendiéndose que por encima de todas las reglas hermenéuticas, la regla de la palabra de Dios, ayer Pedro dice que la palabra se interpreta por sí misma. Es la regla número 1 de la hermenéutica. O sea, todas las demás reglas de interpretación en la hermenéutica se tienen que sujetar a la primera. La palabra es su propio ¿qué? Intérprete. Se hace su propio intérprete porque ella ha declarado, ha revelado la verdad en un lenguaje literario. Y el Espíritu Santo se encargará entonces de abrirte la mente
¿Cuántos adoran a Dios? De amplificarte los pensamientos. Y yo espero y creo de todo corazón que ustedes son gente pensante, gente pensadora, gente analizadora, gente con unción de Dios, gente llena del Espíritu Santo. Porque una de las cosas que hace la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas es revelarte la verdad, para que tú y yo tengamos convicción propia. Que usted pueda hacer todo un análisis de la palabra, de un pasaje bíblico. Usted puede hacer toda una exégesis, como le mencioné el martes, usar todas las reglas, usar el origen griego, hebreo, arameo, y usted trae ir a la mesa todas sus interpretaciones, pero por encima de eso hay una revelación, hay un rema de Dios, donde usted comienza a recibir en visión, en revelación, en su espíritu, Dios amplificando el conocimiento, donde usted se da de cuenta, ya esto no es mío, esto es algo sobrenatural. Amén. Gloria a Dios. Porque usted y yo conocemos nuestros límites. Y el conocimiento que usted y yo tengamos es un conocimiento limitado. Entonces Dios viene y te da un conocimiento mayor. Y tú te das cuenta, wow, esto yo no lo aprendí en casa. Esto yo no lo aprendí en el instituto ni en el seminario. Esto lo estoy aprendiendo ahora porque Dios se me está revelando. Y usted comienza a vivir la experiencia del apóstol Pablo. Que cuando él comenzó su apostolado, muchos dudaban de su apostolado. Pero él comienza a declarar, mi apostolado y mi llamado vino directamente por revelación de Dios a mi vida. Y los primeros discípulos le habían visto y caminaron con Jesús. Pero Pablo lo recibe en su experiencia personal, bajo una revelación sobrenatural de Dios, que comienza a revelarle y lo inspira para ministrar, para escribir y para comenzar un apostolado. Y aunque fue censurado por algunos de los apóstoles que comenzaron, él dijo, no, Dios se me reveló, Dios me habló, Dios se me manifestó, gloria al Señor, y me dio una experiencia poderosa y tan marcante en mi vida que me transformó. Y ahora voy a predicar el evangelio a los gentiles, y aunque me prohíban el concilio de Jerusalén, y aunque los discípulos que comenzaron no lo entendían todo, el apóstol Pablo se lanza en obediencia porque tenía una revelación directa de parte de Dios. Ese Dios que se le reveló a Pablo es el mismo Dios que se nos reveló a nosotros. Así es, aleluya. Ese Dios que habló a los profetas, a los patriarcas, a los discípulos, a la iglesia primitiva, mi hermano, es el mismito hoy y quiere tener un trato personal contigo. Siéntate con el maestro de vez en cuando. Déjate instruir, déjate acariciar, déjate ministrar, deja que Él se te revele. Permítele que Él entre a tu cuarto, a tu recámara secreta, gloria al Señor. Pídele, Señor, en una... ¿por qué tú no me visitas? Hazme una visita, tócame, gloria al Señor. Si no me toca, permíteme entonces que yo te pueda tocar a ti. Y cuando tú comienzas a tocar al Maestro, Dios comienza a revelarse a tu vida. Porque necesitamos, hermanos, ser gente de un conocimiento bíblico y teológico, pero gente de una experiencia con Dios. Esa experiencia, la cual sea la forma que Dios se te revele, se te manifieste, va a ayudarte a entender cuán de real es el Dios que nosotros somos. Que lo que enseñamos no es místico. Lo que enseñamos no son fábulas. Lo que enseñamos no es un parecer humano, no es una interpretación filosófica, sino que lo que enseñamos es palabra de Dios, y que en esa palabra hay vida, que en esa palabra hay poder, y que esa palabra que me fue revelada es la que me ha capacitado, me ha ministrado de manera tal que ahora estoy capacitado para aún poder resistir en el día malo. ¿Y en qué tiempo estamos? En días malos y peligrosos. Por eso es que se requiere del discípulo
que además de tener la experiencia del conocimiento intelectual, secular, teológico y bíblico, tengo una experiencia con el poder de Dios. Porque la iglesia primitiva y aquellos primeros discípulos, además de ser enseñados por el maestro, fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces, nace la iglesia primitiva en el primer siglo, en aquellos primeros años 33, 4, 5 en adelante, cuando la iglesia acaba de nacer, nace con la experiencia de lo que pasó en el día de Pentecostés. Y la experiencia fue tan y tan poderosa que provocó que la proclamación de la palabra de Dios se convierta en ¿qué? ¿Cuántas personas? 3.000. ¿Cuántas? 3.000. ¿Cómo 3.000 personas se convierten? Pero no se convirtieron por convertirse. Se convirtieron porque fueron marcados por Dios, por una palabra poderosa. Porque se levantó un hombre, ya no meramente lleno de conocimiento y lepra, ya no lleno solamente de religión, ya no meramente como pescador, ya no meramente como hombre. Ahora se para y se pone de pie el apóstol Pedro con la autoridad de Dios, con una revelación poderosa, porque en esa manifestación su mente fue amplificada, fue transformada. Y el Pedro que estaba temeroso de la persecución y de las luchas y de la muerte de Cristo, ahora es el que se pone de frente a ustedes que lo crucificaron, ustedes que lo mataron, ustedes fueron los que lo llevaron a la cruz, y comenzó a predicar con autoridad y con denuedo. No meramente por el conocimiento que tenía, sino por la investidura que recibió de parte del Espíritu Santo. Y de ahí leas el capítulo 2, 1, 2 y 3. Y a usted comenzará a ver que como resultado de esta manifestación tan poderosa, comienza a reunirse todo un pueblo, comenzando con aquellos primeros convertidos. Y dice la palabra que esta gente era gente que cuando Pedro les predica y les habla, les pregunten qué es lo que tenemos que hacer. En ese primer discurso, Pablo le dice, en el verso 37 del capítulo 2, o Pedro, en el capítulo 2, verso 37, después de toda la experiencia de la venida del Espíritu Santo, comienza el primer discurso del Pedro, o la primera proclamación de su mensaje, y luego que está trayendo el mensaje y desarrollando el mensaje, dice el verso 37, al oír esto, se compusieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Se compungieron de ¿qué? Corazón. De corazón. ¿Qué significa que fueron o se compungieron de corazón? ¿Ah? ¿Alguien que me ayude? Sí, fueron tocados, convencidos por el Espíritu Santo. Se quebrantaron de corazón. Cuando la palabra te confronta, te tira al piso. Cuando la palabra te confronta, no puedes negar la verdad. Compugieron, fueron confrontados por el Espíritu Santo, por la palabra, movido a un espíritu de humillación y de aceptación de lo que se le estaba diciendo, predicando, enseñando. Y fueron compungidos de manera tal que les preguntan, pues díganos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Habiendo oído la palabra tan impactante, tan poderosa, tan edificante, ¿qué es lo que necesitamos hacer? ¿Qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Arrepentimiento, bautismo y don del Espíritu Santo.
el creyente, el discípulo, no puede funcionar a no haber sido procesado por un verdadero arrepentimiento, habiendo sido bautizado como testimonio y evidencia de una experiencia, y como resultado de su obediencia fue lleno del Espíritu Santo, que es un don que Dios da. Por eso es que se le dice, por ejemplo, a Timoteo: aviva el don que hay en ti. Porque mire, para hablar de Cristo usted tiene que estar lleno. Usted tiene que tener un buen testimonio. Los discípulos de Cristo son gente de testimonio. Hay discípulos por allí que de testimonio no tienen nada. Pero el discípulo de Cristo tiene testimonio, tiene un buen testimonio, tiene un excelente testimonio. Ese creyente, ese hombre, esa mujer, ese joven, ese niño vive y vivimos una vida vertical, una vida ejemplar. Somos cartas abiertas a los que nos ven. Porque el Espíritu Santo no va a morar en cualquier vaso ni en cualquier casa, ni va a llenar así porque sí a nadie. Lo va a llenar cuando el hombre y la mujer pueden compugirse en el espíritu, en el corazón, aceptar la palabra de Dios, proceder a un verdadero arrepentimiento. Y mire, y comenzó a vivir la vida cristiana como buen discípulo, lleno del Espíritu Santo. Y la gente verá: ese hombre, esa mujer, ese joven es de Dios. ¿Qué dicen de nosotros? No me digan. ¿Qué dicen de usted, de mí? ¿Qué dicen de esta iglesia? ¿Qué dicen de su vida? No es lo que tú dices, es lo que dice la gente. ¿Qué dice el vecino? ¿Qué dice tu amigo? ¿Qué dice tu compañero de trabajo, de escuela? ¿Qué dice la gente de nosotros? ¿No fue esa una de las preguntas que le dijo Jesús a Pedro? ¿Qué dice la gente? Que unos dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres Juan el Bautista. ¿Y ustedes qué dicen? Que tú eres el Hijo del Dios viviente. ¿Qué dicen de nosotros? ¿Qué dicen de esta iglesia que lleva 61 años en esta ciudad? ¿Qué dicen de nosotros? ¿Qué dicen de los pentecostales? ¿Qué dicen de los hermanos que nos congregamos en este templo los martes, los viernes, los domingos? Gloria al Señor. ¿Qué dice la gente? ¿Qué dice usted de sí mismo? ¿Qué dice el Espíritu Santo a su vida y a la mía? Nos adoran a Dios. ¿Qué es lo que nos está diciendo el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo es una persona que está constantemente hablándonos, amonestándonos, exhortándonos. Porque además de recibir la amonestación, la exhortación, la enseñanza de la palabra, el Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo te está amonestando, nos está exhortando, nos está ministrando, nos está hablando. Y si estamos mal, te va a decir que estás mal, arrepiéntete. Y si estás bien y estás santo, te va a decir: santifícate más todavía. Gloria a Dios. Todos adoran al Señor. Porque, hermano, el Espíritu Santo de Dios lo conoce todo en nuestras vidas. ¿Quién entenderá el corazón del hombre si no solamente tú, Jehová? Dios analiza y Dios interpreta los pensamientos antes de nosotros pensarlos. Ya Él los vio. Con esto lo que quiero decir es que Dios nos conoce tal como somos, porque el buen maestro conoce a sus discípulos. Ojalá lo que Señor. El buen maestro conoce a sus discípulos. Y sus discípulos conocen a qué? A su maestro. Y como buen discípulo, seguidor de Cristo, debemos, como ya vimos en Juan,
Debemos de que perseverar porque mis discípulos son verdaderamente mis discípulos porque permaneceréis en que en mi palabra. El éxito suyo y mío para triunfar en la vida cristiana está en la obediencia a la palabra de Dios como buenos discípulos que nos estamos preparando entonces para ejecutar una misión donde Dios quiere darnos las estrategias a la luz de la palabra. Permítame decirle que el diseño de todo trabajo práctico en la tarea evangelizadora del mundo está en la Biblia. Usamos métodos, nos inventamos mil cosas, vayamos a la Biblia. La estrategia, la agenda, la forma, el método, tiene que ser bíblico. Porque la iglesia no fue llamada a entretener gente. La iglesia no fue llamada para que la gente se sientan bien. ¿Cuántos adoran al Señor? Por ahí hay un montón de iglesias que lo que tienen es un poco de gente que se sienten bien. Le dan una paleta dulce para que se endulzcan. Le ponen aire acondicionado, buenos bancas y media hora de culto. No, aquí estamos para enseñarle la palabra de Dios. Estamos para enseñarle la verdad de Dios. Estamos para dejarle saber cuando está bien y cuando está mal también. ¿Cuántos adoran al Señor? Estamos para enseñarle y dejarle saber que hay que escapar por nuestras vidas, que hay que servirle a Dios, que hay que dar testimonio, que tenemos que ser verdaderamente lo que decimos que somos. Por eso tenemos escuchado decirle a veces, si usted no da buen testimonio ni diga que es miembro. Es más, coge la tarjeta y bótala. Porque el mal testimonio es una vergüenza al Evangelio. Así es. Y usted está deteniendo el avance del Evangelio, de la palabra. Tenemos que ser buenos discípulos, de buen testimonio. Hombres y mujeres transformados con una experiencia. Hombres y mujeres constantes y perseverantes. Gente sana, gente vitalizada. Los discípulos de Cristo son gente saludable en alma, cuerpo y espíritu. Por esa palabra, por esa experiencia, por esa revelación, por esa perseverancia, por esa comunión, manteniendo el don del Espíritu Santo en nosotros. Y Dios te dio el don del Espíritu Santo como sello a su vida y a la mía. Y además de darte el don como sello, te ha dado talento, te ha dado capacidades, te ha dado ministerio, te ha dado habilidades para que tú lo ministres con un buen testimonio. Porque si no hay un buen testimonio, nadie lo quiere escuchar. Si no hay un buen conocimiento de la palabra de Dios, nadie va a querer recibir nada que no provenga de parte de Dios a la luz de la palabra. Por lo tanto, hágase un buen lector, hágase un buen escudriñador de la palabra de Dios, sirva a Dios, séale fiel a Dios y procure cada cual serle fiel a Dios. No vivamos la vida por lo que viven otros, viva la vida porque Cristo te la pide que la vivamos. Porque basta en este tiempo escuchar de personas autojustificando su conducta por lo que hacen los demás. Los demás no te van a salvar, el que te salvó se llama Jesucristo. Y a quien tendremos que darle cuenta no es a la oficialidad de esta iglesia, es el que está sentado en el trono, que vendrá como juez en esta segunda vez que viene. ¿Cuántos adoran al Señor? Entonces, usted procure, como buen discípulo, vivir en comunión con Dios y en buena comunión con el que está sentado a su lado. Sigo leyendo ahí donde estábamos. ¿Dónde estábamos? Hechos 2:37, ¿verdad? 2:37. Verso 39, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios que llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, ser salvos de esta